Buenas tardes, profe, se lo escucha bien. Perfecto, gracias, Franco. Bien, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Yo, en primer lugar, digamos, un pedido de disculpas. La verdad, les pido disculpas porque estamos atrasados y eso no es bueno. Estamos atrasados no porque no vayamos llevando las clases, sino porque estamos con la fecha del parcial muy cerca. El parcial tiene fecha 27 de mayo. Eso nos da 2 semanas para estar listos para el parcial. La verdad que hay cosas que yo pensé que iban a ser más simples y han resultado medio complicadas. O sea, teníamos que conformar equipos de trabajo con los que habían dicho que querían estar en clase. Después resulta que algunos dicen, no, pero no sé, otros no contestan, otros se duermen. Es complejo mantener una comunicación virtual si es que no le ponemos pila de los dos lados, ¿ok? Si yo necesito que si les mando un mensaje, contesten, si hay que contestar, no contesten, si no hay que contestar, pero le tenemos que poner dinámica, ¿ok? Bueno, yo largué un mensaje, o sea, les mandé un mensaje a cada uno, les mandé un mensajito a cada uno hace un rato, pidiéndole que me confirmen que si ya están integrados al equipo de trabajo y, digamos, quiénes eran los miembros con los que habían tomado contacto. Bueno, hay gente que ha estado contestando, pero les digo, en este momento tengo 67 personas, digamos, 67 estudiantes que han dicho, profe, yo ya tomé contacto con mi grupo. 67. En total somos 100. Yo sé que hay gente, o sea, yo sé que hay algunos de ustedes, o tal vez alguno que no está en este momento acá en el encuentro, trabajan, por ahí no pueden estar contestando el celular con tanta facilidad, pero venimos arrastrando un atraso de la conformación de equipos y han tenido tiempo para moverse. Yo voy a esperar hasta hoy a la noche. Hoy deberíamos haber estado ya trabajando en equipo, en este encuentro. Pero al mediodía todavía había gente que no había contestado. No es obligación estar acá en la comisión. El que quiera estar, está, y el que no quiera estar, no tiene que estar. Yo hoy a la noche voy a cerrar la lista y el que no me conteste lo voy a dejar afuera. Porque no es justo que hay muchos de ustedes que vienen, unos dice algo, ¡pum!, ahí al toque, no pasa nada, ya han participado, han respondido. Hay otros que hay que darle, es como remar en dulce de leche. Yo lo que les pido es, pónganse la pila los que no se la han puesto. ¿Por qué? Porque literalmente de eso depende de que ustedes me vean en electrónica esto poco, no sé si llegamos a 2 meses que vamos a seguir, y después se tienen que ir. Hay otras materias que también son muy interesantes. No es bueno estar 1 vez, 2 veces, 3 veces cursando electrónica. Porque si uno se va a recibir de ingeniero electrónico, está de 10. Pero ustedes son ingenieros industriales, hay temas apasionantes de la ingeniería industrial que lo está esperando, que lo están esperando a ustedes. Así que a ponernos las pilas. Eso
por un lado. Por el otro lado, entonces, voy a reformular, yo les voy a compartir, a partir de ahora empezamos a grabar, porque no estaba grabando. Yo les voy a compartir ahora un cronograma tentativo. Digo tentativo porque lo voy a reformular hoy a la noche en función de cómo terminen los grupos. Necesitaría que me confirmen cuando estén viendo el Word, por favor. Ahí se está viendo, profe. Bien. Miren, hoy estamos acá. Y estamos según el cronograma, estamos de 10. Hemos venido bien, no ha habido pérdida de encuentros, estamos bien. La semana que viene vamos a ver electrónica de potencia. Cambia el tema y de ahí el 26 de mayo, el teórico del 26, no me lo ha confirmado el doctor Farfán, pero tendríamos que tener un repaso. Al otro día, el 27, es el parcial. Ese parcial va a ser presencial, salvo que haya terremoto, tsunami, meteorito, pero va a ser parcial. Para ustedes va a ser parcial. Va a ser presencial. No cuenten con otra historia. Se tienen que preparar, tienen que aprender, aprobar, irse de la materia. Ese es el objetivo mío y quiero que sea el de ustedes. Entonces, tenemos 2 semanas. La idea del trabajo en equipo es la siguiente. Yo le voy a dar a cada uno de ustedes, son en total 20 equipos que van a trabajar. Cada equipo va a tener uno solo de los problemas que hay en los prácticos. Uno solo. O sea, entre 5 tienen que hacer un problema. Que en principio ya los tenemos a casi todos hechos, pero yo le voy a dar, en la asignación de trabajo a los equipos, yo le voy a dar los prácticos que van a entrar estas 2 semanas. O sea, el de esta semana y el de la semana que viene también. De tal manera, a ver si logramos, para el próximo domingo 16, cada grupo, cada equipo, lo resuelve a mano, le saca una foto o lo graba como PDF, pero me manda el práctico, ese solo ejercicio, uno solo. 5 para uno solo. Lo hacen, lo discuten en el equipo y van a pasar a ser el equipo de ese problema. Eso es hasta este próximo domingo. Yo lo recibo a todos los prácticos. Yo ya habilité un vínculo para que ustedes me manden eso que han hecho, de tal manera de que yo, a medida que los vaya recibiendo, los voy a ir corrigiendo y se lo voy a devolver al equipo, diciéndole, mira, corregí acá, corregí acá, corregí acá. El equipo corrige y lo vuelve a subir el 19. El 19 de mayo es el miércoles de la semana que viene. Entonces, ¿qué va a pasar si hacemos los deberes bien? El próximo jueves a esta hora, cada uno de ustedes tiene que tener todos los ejercicios hechos, corregidos y entendidos. Eso nos va a dar una semana del 20
al 27 de mayo, que es el parcial, nos va a dar una semana para que vean el ejercicio, lo entiendan. No hay algo que no entienden, consultan, explicamos. Tienen que entender cada bendito tipo de ejercicio de acá al 27. Si nos toman presencial, aprobamos. Y si nos toman virtual, también. Pero tenemos que aprobar. Tenemos que lograr sacar por lo menos el 7 para ir a la promoción. Y evitarnos la evaluación oral integradora. Ahora, para que se cumplan los plazos, yo tengo que tener armados los equipos. Yo me voy a poner en el trabajo de corregir cada uno de los problemas. Eso le va a dar una semana para estudiar tranquilo, para consultar tranquilo. Y el miércoles anterior al parcial, poder preguntar en esa revisión integradora todas las dudas que haya también. Y eso les va a permitir llegar al parcial cómodos. Ahora, yo creo que lo pueden hacer del 20 al 27. Yo creo que pueden pasar y hacer su carpeta personal, ya teniendo, van a tener en PDF todos los ejercicios, hacer su carpeta personal y tener el día del parcial la carpeta hecha. Eso les va a permitir, ese día llevan la carpeta cuando van a rendir y yo ya se las apruebo a la carpeta. Quiere decir que ustedes el 27 de mayo tienen primer parcial en la bolsa, carpeta hasta ese parcial en la bolsa, ya están del otro lado. Ahora, para eso tiene que haber un compromiso de ustedes. Este cronograma lo voy a ajustar en función de cómo nos vaya hoy a la noche, donde ya voy a definir hasta dónde llegamos. La idea era que trabajen el MATCAD y el Electronic Workbench. Lamentablemente, no nos están dando los tiempos, pero más tarde o más temprano, quiero que aprendan a usar el MATCAD y el Electronic Workbench, el simulador. Después del parcial vamos a empezar ya digital casi. Ahí cambiaremos, vamos a usar otro programa, pero yo creo que se puede y espero que ustedes también crean que se puede. Así que, bueno, hecha esa salvedad, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniero, una Dale. consulta. ¿Dijo que iba a ser presencial el parcial? Es el requisito, sí. Salvo que hubiera algún problema. Yo soy de Orán y estoy en Orán. No hay problema. Los que son del interior, digo que no hay problema. Todo depende, ¿no? Por ahí los salvavidas son de plomo. Profe, ¿tiene alguna certeza ya algo de que en la facultad nos van a habilitar a aulas y cosas así? Está todo el mecanismo para que se habilite. El doctor Farfán me tiene que confirmar de que ya hizo la gestión. O sea, todo se puede, pero hay que hacer la gestión y tener la autorización. Sí. Yo también estoy en la misma situación. O sea, si es que se confirma que sí tengo que viajar, entonces tengo que viajar con tiempo porque tengo que cruzar la frontera igual. No, perdón. La gente de la ciudad rinde presencial. La gente que no vive en la ciudad no rinde. Va a tener una instancia donde vamos a hacer una videoconferencia así, pero no vamos a estar todos, sino va a ser 1 a 1. ¿Ok? Para el Rodrigo Velázquez, por ejemplo. Él tiene que rendir,
va a rendir un oral, que va a ser lo mismo que el parcial, pero va a tener que ser individual, porque lamentablemente no puede venir. Por eso digo, por ahí es un salvavidas de plomo, pero la voluntad es, el que es del interior no tiene que venir. Se queda en su casa cuidándose. Llegado el caso, si no no lo quieren hacer, los del interior, si llegado el caso no quieren hacer la evaluación oral, entonces, para cuando termine el cuatrimestre, definiremos una fecha y se vienen una sola vez todo el mundo del interior, los que puedan. Si no, vamos a tener que hacer virtual la evaluación, pero no va a ser una virtual como la temática que está planteada para el viernes a la noche. ¿Ok? La evaluación tiene que ser cara a cara, presencial o virtual, pero como virtual no podemos, son 140, hacer esta entrevista como hacemos con la evaluación oral integradora es como complicado. Así que bueno, yo por ahora les digo, los del interior no tienen que viajar, rinden en una instancia oral. Los que quieran rendir presencial y son del interior vendrán una sola vez cuando termine el cuatrimestre. Y los que quieran venir del interior a la capital para rendir junto con todos los demás, pueden venirse, pero no se les pide eso. No se les pide eso. Lo que se le pide a todo el mundo es cuídese. El tema de la presencial es porque es mucho más simple rendir presencial que rendir virtual. Pero, bueno, son cuestiones que en esta virtualidad estamos tratando de mejorar. Lo importante para todos tiene que ser aprobar la materia. Eso es lo importante. ¿Cómo? Si es virtual, virtual. Si es presencial, presencial. A nadie se lo va a dejar afuera, ¿vamos? A nadie. Se va a contemplar. De lo que estoy pidiendo yo, que mayor compromiso, es para lograr rendir 2 parciales y pegar el vuelo a la siguiente materia. ¿Estamos? Bien, Ese gracias. es el negocio. Bien. Ok. Lo otro, veamos. Profe, Vamos a... ¿te Sí, puedo hacer una dale. consulta para que quede claro? Sí. Si nosotros rendimos estos 2 parciales, sea presencial o no sea presencial, con cámara, y sacando más de 7 ya promocionamos, ¿no? Como años anteriores, que igual había que rendir el oral integrador. Sí, señor. Eso es lo que yo hablé con el doctor Farfán. ¿Ok? Alumno que aprueba con más de 7, promociona directamente sin evaluación oral integradora. Alumno que aprueba con nota debajo de 7, va a la evaluación oral integradora. ¿Estamos? Eso es mi compromiso con ustedes. ¿Okay? Así es como yo comencé este cuatrimestre colaborando en esta materia, con esas reglas de juego. ¿Estamos? Así que esa es la regla de juego que hay en esta comisión. Yo sobre eso me hago cargo. Bien. Profe, dale. ¿el parcial es teórico práctico? Sí. Hace 50% teoría y 50% práctica. No, seguramente va a ser 60-40 o 70-30. Más práctica que teoría. Perfecto, una cosa que no les dije. Miren, es que ahí está. Yo les pido, comprométanse ustedes, porque si no, yo hay cosas que pienso, y me olvido porque empiezo con temas que no debería estar estudiando, que no debería estar resolviendo. La idea es que cada grupo, cuando hace su problema, su ejercicio,
también va a hacer preguntas. Va a hacer preguntas. Acá me preguntarían este tema. La idea es que ustedes tengan las preguntas del parcial, los ejercicios del parcial, todo listo antes del parcial. ¿Meta? Pero no es que yo le voy a dar qué se toma en el parcial. Yo les voy a dar lo que tienen que saber. Tienen que saber qué es esto, qué es aquello. Si me dicen, ¿qué es la corriente de mantenimiento? Yo tengo que saber. Tengo que saber. ¿Qué es corriente de base? Tengo que saber. Un transistor, ¿qué partes tiene? Tengo que saber. Bueno, el tema es, ¿qué preguntas nos pueden hacer en el parcial? La idea es que tengan las preguntas el próximo jueves 20. El próximo jueves tienen que tener las preguntas del parcial, los ejercicios del parcial y los conceptos entendidos. De ahí una semana para estudiar, aprueban con 10 y descorchamos una sidra o una cerveza virtual el jueves a la noche. ¿Vamos? Profe. Bien, dale. Sí, Profe, Mariana. ¿el parcial va a ser desarrollo, o sea, de un ejercicio, o es con múltiple choice como fue en otros años? Tendría que ser igual que los ejercicios que tenemos en la guía. O sea, calcule tal cosa, encuentre tal cosa, pero es lo mismo que tenemos en los problemas, salvo que donde se pide simulación, no vamos a tener simulación porque se rinde en hoja, digamos. Pero tendría que ser igual. Lo que sí, no sé si te entiendo, Mariana, lo que puede ser es que para la corrección me den para elegir respuesta, ¿no? O sea, que yo vea mi respuesta cuál es de las opciones que están. Puede ser que haya algo así para facilitar la corrección, pero no debería ser un problema eso. ¿Estamos? No debería ser. Pero lo vemos la semana que viene, Mariana. Ok, profe. Gracias. Ok. Bueno. Comienzo con una consulta que me hicieron. Yo, a partir de ahora, como ya pude implementar la comunicación vía WhatsApp, cada vez que alguien me haga una consulta, yo se la voy a compartir a la respuesta a todos, ¿ok? De tal manera de que todos tengan la respuesta a la consulta que no han hecho, digamos. Entonces, voy a la consulta que me hicieron, me avisan cuando tengan el Paint a la vista. Ya está a la vista, profe. Bien. La consulta es la siguiente. Yo tengo un transistor que está polarizado en la base usando un divisor de tensión. Y lo que me piden es, perdón, acá la dificultad está en que este es el primer ejercicio del práctico del último, ¿no? No el de hoy, sino el de la semana pasada. Entonces, acá me dicen, este transistor está polarizado de esta manera y me piden la ganancia entre la tensión a la entrada y la tensión a la salida, acá. Cuando yo hago el modelo equivalente, yo tengo el generador de señal, tengo la resistencia
acá estoy haciendo un salto cuántico, ¿no? O sea, estoy pasando por arriba un montón de pasos que ya lo vimos en uno de los encuentros anteriores. Entonces, yo encuentro el paralelo de R1 con R2 y ahí encuentro el transistor acá y la salida que viene aquí con la resistencia de colector acá. Esta tensión es más o menos B sub O. Esta es R de colector. Esta es R2. Y lo que no hice de una manera de exprofeso es reemplazar el transistor. Entonces, Profe, sí, dale. creo que le falta la resistencia del emisor. No, justamente, eso es lo que no quería que esté. Ah, ¿lo dijo? Ah, no lo escuché. Sí, la iba a dibujar y no. Yo la quiero hacer difícil, no fácil. Pero lo mismo, la complejidad es la misma. Ok, está planteado el problema. Ahora tengo que reemplazar el transistor. Si yo tomo el modelo equivalente, ¿qué debería poner? ¿Cómo es el modelo equivalente del transistor? Vamos, anímense, estamos este no es un examen. ¿Estamos? Una fuente de corriente controlada por corriente. Sí, perfecto. ¿Y qué más? Estoy de acuerdo en la fuente controlada. Eso no le veo problema. Pero me parece que había algo más. Un diodo. No, porque ya estamos en pequeña señal, no hace falta el diodo. Yo hago un poquito de espacio y el modelo equivalente del transistor. No me sale el nombre, profe, pero es el voltaje, digamos. El rectangulito con la malla, menos, eso no me sale el nombre. Qué gaucho que sos. ¿Cómo que no me sale el nombre? ¿Cómo que no sale el nombre? Tienen que saber el nombre. Tenemos una fuente de corriente acá, cuyo valor es de ¿cuánto? Beta por I de base. ¿Estamos de acuerdo en eso? De este lado, el modelo equivalente tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? Hey, contesten, pues, vamos. Anímense, si total, a lo sumo me voy a reír un rato, pero alégrenme la tarde. Sí. Yo ahí tengo una duda. Yo para ver modelo equivalente me guié con el Floyd y lo único que hace es poner la fuente de corriente, no le pone ningún otro elemento. Ahí ya estará bien, ¿o no? Listo, hagamos así. Le creamos a Sam Floyd, digamos. ¿Sería así? Donde este I de base. Claro, sí, sí. Bien.
¿Y cuánto vale la corriente I sub B? ¿Cómo la calculás? Esta se llama B sub I. ¿Cuánto vale I sub B? ¿No falta el BGS ahí, profe? ¿Qué cosa? El BGS. BGS, no estoy en el bipolar, che. Ah, bueno. Por eso estoy usando beta. O sea que sería la fuente. ¿Tendría una resistencia ahí, ingeniero, puede ser? ¿Quién habla? Yo, Rodrigo Velázquez. Rodrigo, no podés ser tan irreverente, Rodrigo. Perdón. Claro, claro. No, te estoy haciendo una broma, che. Claro, el modelo equivalente, y tienen que aprenderse estos temas de modelo equivalente. El modelo equivalente tiene una resistencia, una fuente y un diodo. Ese es el modelo equivalente de la entrada del circuito de entrada del transistor. Veamos eso en el dibujo. Yo en la entrada tengo la tensión base emisor. Eso que tengo acá es I de base. La curva del transistor, si yo uso modelo linealizado, que es esto, la curva del diodo base emisor es un tramo donde la corriente vale 0, porque no hemos superado la B sub T, y después viene una recta cuya pendiente es la resistencia del diodo que está acá. Este es el modelo equivalente del transistor. En la base, ¿ok? En la base. Ahí. Para que sea el modelo equivalente total, acá haría falta otra fuente más. ¿Cómo se llama la fuente esa? Pueden buscar en internet, yo no sé si se lo dije, pero se lo debería haber dicho. Es obligación cuando estén conmigo en estos encuentros usar internet, llamen por teléfono, hagan lo que quieran, pero muevan los deditos, muévanse para aprender. ¿Cómo se llama esa fuente que está en paralelo? Esta es la fuente controlada, que por mala costumbre la había dibujado mal. La fuente controlada es un rombito beta por I de base. Esta que está acá, ¿cómo se llama? Era una ICO o algo así. Pero búscala en internet. Busca en internet. ¿Cuál sería la clave de búsqueda de esto? Modelo equivalente del transistor BJT lineal. Debería ser algo como ICB, algo así. ¿Lo encontraron o no? Pregunto. Vamos, tenemos que ser más rápido.
ICB0 o ICBO. Es la corriente, es una fuente independiente cuyo valor de intensidad depende de la temperatura. Es un valor bajo, pero puede tornarse molesto, y por eso ponemos la resistencia de emisor. Necesito avanzar. ¿Lo encontraron? Anótense en una hojita por ahí, lo tienen que encontrar. ¿Meta? Y vean de qué se trata. Esa es una pregunta de parcial. Vuelvo acá al modelo lineal. La tensión de umbral del diodo, yo lo voy a llamar BT, es los 0,75 los 0,75, los 0,85, los 0,65 que nos dan como dato en los problemas. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿están todos más o menos siguiéndome? Porque no sé, lo noto muy callado, pero no sé si es que yo lo estoy perdiendo o es que están calladitos nomás. Y un poco lo sigo, pero por ahí me complica. La RD no lo había visto. La vimos en uno de los encuentros. La RD, o si por ahí lo más apropiado es decirle la RB, porque es la resistencia de la base, es la pendiente de esta recta. Entonces, esta es 1 sobre R de base. Nosotros, cuando polarizamos el diodo, hacemos la recta de carga así, donde este punto es IBQ y este punto es la tensión base emisor en el punto Q, que si nosotros suponemos de que la resistencia del diodo de entrada es 0, la línea roja, esta línea roja es vertical, no es inclinada. Entonces, a lo que quiero, y que era el motivo de la consulta, es, el problema es el siguiente. Voy a empezar a simplificar para que no se me pierdan. Acá, en el circuito equivalente, cuando nosotros estamos trabajando en corriente alterna, del lado del colector consideramos solamente la fuente controlada. Ahora bien, voy a trabajar este modelo equivalente en pequeña señal. Si estamos hablando de pequeña señal, quiere decir que la corriente es una pequeña fluctuación aquí, es una pequeña fluctuación del valor, va de aquí a aquí. Entonces, en ningún momento se va a dar de que la corriente circule al revés. Entonces, cuando yo hago el modelo equivalente en alterna, no existe el diodo. ¿Por qué no existe? Porque en ningún momento la corriente va a ser negativa, siempre va a ser una polarización directa. Ahora, ¿qué más? Por otro lado, lo que yo veo
es que hay una fuente de continua, que es la tensión de umbral del diodo base emisor. ¿Qué hacíamos en alterna con la fuente de continua? ¡Ey! ¿Saben qué hacíamos? La hacemos desaparecer. Es un cortocircuito. Entonces, esta no está. Fíjense cómo se nos va simplificando. Ahora, si creo que fue Rodrigo el que dijo, si yo considero que la resistencia de base es 0, tengo un problema porque la fuente va a estar en cortocircuito. ¿Me entienden? Si yo considero, y ahora me voy a ir con esta parte, me voy a ir a otro lado. Vamos a venir acá. Si yo digo que la resistencia de la base es 0, o sea, si yo hago esto, miren el circuito. Yo voy a sacar esta parte de la derecha porque no sirve para nada. Miren esto. Yo lo que estoy diciendo es que la corriente sale de la fuente, viene por un cable, sigue por un cable y vuelve a la fuente. Eso se llama cortocircuito. Entonces, si yo hago ese criterio, si yo uso ese criterio, no lo puedo resolver al ejercicio. Entonces, ¿cómo hago para poder resolver el ejercicio? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente usen el modelo del transistor equivalente. ¿Qué dice? Que hay una resistencia del diodo base emisor. Entonces, cuando yo vengo aquí, no tengo el circuito en cortocircuito. Y entonces yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo decir, I de base va a ser igual a la B sub I, que es la tensión de entrada, B sub I dividida R de diodo, o sea, R de base. Y ya está. Ya está. Ese es el valor de la I de base. Pero si yo digo que R de base es 0, esa expresión que yo acabo de escribir, esa expresión, pues bien, es una expresión que da infinito, o sea, cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa si hay en el circuito una R de emisor? ¿Ok? ¿Qué pasa si hay en el circuito una R de emisor? Y bueno, el planteo, yo creo que ya alguno lo estará visualizando. El planteo es similar, solamente que acá, ahora, aparece intercalada la resistencia de emisor, que estará acá,
porque la R de emisor, ahí estoy considerando, ahí estoy considerando que no está el capacitor, ¿ok? El capacitor de desacople no está. El circuito tiene las dos resistencias, el transistor, y está la resistencia de realimentación, pero no está el capacitor. Por eso aparece. Entonces, el circuito que estoy analizando ahí a la izquierda es esto que estoy dibujando ahora. Entonces, cuando yo veo acá, si alguien me dice cuánto vale la I de base, entonces yo podré decir que I de base va a ser igual a la B sub I dividida la suma de la R de base más la R de emisor. Así. Donde a la R de base se le da letra minúscula porque es un valor que no es... recuerden de que la curva del diodo, yo la linealicé en el dibujo, pero la curva del diodo es una curva no lineal, ¿estamos? Entonces, yo para usar el modelo equivalente, en un punto dado, hago una linealización. Pero esa linealización no es la curva real. Por eso, como la curva linealizada se la toma en un entorno muy pequeño, que es donde es válida, entonces ahí RB, por eso se usa la minúscula. Siempre la minúscula es cuando los valores cambian, cuando varían. Bueno, perdón, ya me estoy yendo. ¿Está claro eso del transistor? Sí, profe. Profe, ¿y la RE no circula también la corriente beta por IB? Sí, tenés razón. Dame un segundo. Corregí, tenés razón, me estoy comiendo ese detalle. Un segundo. Sí. Yo lo hice muy rápido. Ok, tenemos que hacerlo más despacio. Vamos a hacerlo bien. ¿Quién habló, Rodrigo? No, Pablo hablé. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Entonces, lo vamos a hacer bien usando Kirchhoff para que no ser motivo de escándalo. Tenemos la menos B sub I más la I de base por la R de base más la I de base por beta más 1, ahí me está faltando un paréntesis acá, y eso va por R de emisor, ahí cerramos, igual a 0, y entonces de ahí despejamos I de base, y sacamos la fórmula, que sería I de base igual a, arriba nos queda la B sub I
Y abajo nos quedaría la R de base más beta más 1 por R de emisor. Y ese sería el valor. Sí, muy bien, Pablo. Gracias por hacerme ver ese detalle. Exactamente ahí, entonces tendríamos la expresión de la I de base en este sistema. Sí, en este sistema. Lo que hacemos normalmente es poner un capacitor que la saca y eso hace que no aparezca esta realimentación de la corriente de colector y entonces en ese momento aparece la expresión simplificada de donde estaba acá, de esta manera. Ahí. Bien, espero que con el refuercito estemos más tranquilos para resolver los circuitos de corriente alterna de los transistores. ¿Okay? Siempre tenemos que aprendernos bien los modelos equivalentes, porque los modelos equivalentes son los que nos van a permitir trabajar. Vamos ahora al práctico, antes que se me vaya ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí que quieran hacer? ¿Comentario? Bien, ¿me confirman si están viendo el práctico? Sí se ve. Sí se ve. Bien. Yo ayer estuve escuchando la clase del ingeniero del doctor Farfán. La explicación del ejercicio 1 está hecha por él. Me parece que, no sé si ya han leído el enunciado. ¿Alguna pregunta sobre ese enunciado? Perdón, ¿alguna preguntita de ese tema? Bueno, quiero suponer que no. Voy a hacer unas aclaraciones yo ahora en el Paint. Vamos a ir ahí. Bien. De este enunciado, acá nosotros tenemos que aprender a hacer algo que es fundamental para la buena salud. Eso que nosotros tenemos acá, ¿cómo se llama? ¿Quién, de los que estuvieron ayer en el teórico, cómo se llama esto? ¿Es el operacional que está en un circuito de qué tipo? Gente. Inversor, amplificador inversor. Bien, amplificador inversor. ¿Cómo sabemos que es un amplificador?
sale más. ¿Perdón? No te entendí. ¿Podrías repetir? La señal, profe, la amplificación de la señal. No, pero ¿cómo saben que es un amplificador? Podría no serlo. O sea, ¿cómo sé yo que es un amplificador? Por la resistencia de realimentación. La impedancia, que es muy grande. Bien. ¿Quién dijo por la resistencia de alimentación? Yo, profe Pablo. Pablo, bien. Yo voy a, como verán, estoy toqueteando el circuito porque tenemos que aprender a ver los circuitos con operacionales. Cuando nosotros tenemos un circuito con operacional, lo primero que tenemos que hacer es responder si el operacional es un amplificador o es un comparador. Los operacionales tienen dos usos, nada más. O es el amplificador o es el comparador. Entonces, para saber eso, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo está el operacional, cómo está. Entonces, yo ahora estoy retocando el circuito para tener el esquema general. Eso que tienen ahí es el esquema general, donde le voy a sacar el nombre a las resistencias y vamos a analizar cada una de estas partes, porque eso se lo tienen que aprender. Si quieren llamarle de memoria, de memoria. Cuando hay una realimentación positiva, yo le voy a poner el color verde. Cuando hay una realimentación positiva, cuando la señal de la salida va hacia la entrada positiva. Esto es realimentación positiva. ¿Estamos? La salida va a la entrada positiva. Cuando, entonces, esa es realimentación positiva. ¿Cuándo es realimentación negativa? Cuando la salida va a la entrada negativa. Cuando nosotros vamos al menos, decimos que la realimentación es negativa. Entonces, si es un amplificador, eso implica sí o sí realimentación negativa. ¿Ok? Si es amplificador, la realimentación es negativa. Sí o sí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver qué realimentación tiene. Si es negativa, está amplificando. Ahora, puede suceder que la realimentación sea positiva. En ese caso es un comparador. Pero no es sí o sí. No es sí o sí.
la realimentación positiva nos habla de un comparador, pero puede ser que sea comparador sin realimentación. Entonces, el comparador es sin realimentación o realimentación positiva. Entonces, hecho eso, cuando yo veo el circuito del ejercicio 1, yo digo, ¿cómo es la realimentación? Me fijo a la entrada, a la salida. La realimentación va de la salida a la entrada inversora. Entonces, la realimentación negativa, este es un amplificador. ¿Qué características tiene el amplificador? Eso ya depende de las resistencias como estén. Pero por lo pronto yo sé que es un amplificador. Si yo ahora voy al segundo ejercicio, si yo vengo acá al segundo ejercicio, yo miro el circuito, mírenlo. Necesito que ejerciten el ojo. Mírenlo. Ya han aplicado el ojo, entonces yo miro y digo, la salida va a la entrada positiva, a la no inversora. Entonces, ¿qué es eso? Comparador. Comparador, ¿ven? Yo no veo el enunciado, no lo necesito ver. Yo simplemente miro y digo, este es un comparador. Si yo ahora voy al ejercicio al ejercicio 3 del práctico, ustedes aguántenme que yo lo estoy copiando y trayendo. Entonces, si yo ahora lo traigo al ejercicio 3, lo analicemos. A ver cómo hemos aprendido con el ojo. Miren, esto es lo que estamos viendo acá. Esto es lo que sería la primera etapa. Entonces, para analizar la primera etapa, yo digo, ¿cómo está la realimentación? Salida a patita inversora. Este es un amplificador. Ahora, si me muevo a la siguiente etapa, ahora vengo a la segunda etapa, entonces yo ahora analizo. ¿Dónde está la salida? Acá. ¿Cómo lleva la información a la entrada? Por acá. ¿Qué es esto? Un amplificador. Viene a la patita inversora. Y cuando voy a la tercera etapa, que sería esta, cuando voy a la tercera etapa digo, ¿cómo está la salida? Acá. ¿A dónde va? A la patita inversora. Entonces, estamos ante un amplificador. Quiere decir que estas son 3 etapas amplificadoras en cascada. ¿Ok? No está difícil. Yo miro la realimentación y ya puedo decir qué es. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio,
Veamos qué tenemos acá. ¿Dónde está la salida? Acá. ¿A dónde llevan la información? A la patita inversora, que es amplificador. ¿Ok? Solamente que este va a ser un amplificador que va a tener una particularidad que tiene que ver con la integración. Pero es un amplificador. Eso, apréndanse eso, porque eso lo va a hacer dueño del mundo. Vamos al ejercicio 4.5. En el ejercicio 4.5, miren el circuito. Entonces, lo vemos al circuito y nos preguntamos, ¿dónde está la salida? Acá. ¿A dónde la lleva? A la patita inversora. ¿Qué es? Un amplificador. ¿Qué? Ahora, ¿tiene algo raro? Sí, ahí en lugar de resistencia hay capacitor. Cuando está el capacitor y la resistencia, o la bobina y la resistencia, estamos en un integrador o en un derivador. Pero es un amplificador. Ustedes grábense esa palabra, amplificador. Y vamos al último ejercicio, que es el más complejo de la guía. Entonces, a ver, esperen. Entonces, ahora, cuando vamos al último ejercicio, ahí los quiero escuchar a ustedes, porque ese es el difícil. A ver si se animan. Vamos. Ahora hago el zoom y ya les doy micrófono a ustedes. Veamos. Analicen el operacional de la derecha. ¿Qué es? ¿Un amplificador o un comparador? ¿Cómo va la realimentación? Amplificador. Ingeniero. Amplificador. ¿Ven? No es difícil. ¿Ven? Fíjense. Realimentación negativa. Amplificador. Ahora vamos al operacional de la izquierda. ¿Cómo tiene la realimentación? Negativo también. Negativo. ¿Ven? Yo voy de la salida a la entrada. Entonces, si yo ahora repaso todos los ejercicios, son todos amplificadores. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en problema. ¿Por qué? Porque en el parcial pueden aparecer comparadores. ¿Ok? Pero no hay problema, ya lo estamos estudiando nosotros hoy. ¿Cómo sé yo si un operacional está trabajando como amplificador o como comparador? Por la realimentación. Ahora, ¿por qué es fundamental eso? Porque si el operacional es un amplificador, ¿ok? Si el operacional está amplificando, eso quiere decir, y acá viene el detalle que quiero que se lo aprendan de memoria,
que la tensión diferencial es igual a 0. Siempre, siempre. No hay tutía. Si es operacional amplificando, la tensión diferencial es 0. ¿Cuál es la tensión diferencial? Alguien que me la diga. ¿La que está entre las dos patitas? La que está entre Las dos las bordes. dos de entrada. Exacto. Y esta es la B diferencial. En realidad, la B diferencial tiene el positivo en el más, ¿no? O sea, es entre estos dos, pero el positivo está acá. La tensión diferencial es la tensión entre la no inversora menos la inversora. Esa es la tensión diferencial. Entonces, yo veo un circuito y ¿qué tengo que decir? La tensión es 0. Entre esos dos terminales. Ahora, veamos eso en el práctico. Yo ahora voy a tomar el circuito del primer ejercicio, lo vamos a venir a ir viendo en detalle. Este es el ejercicio. ¿Cuánto vale la tensión entre estos dos terminales? O sea, esta tensión, 0. Quiere decir que si yo hago Kirchhoff así, ¿ok? Si yo hago Kirchhoff así, yo lo que debería encontrar para el circuito de entrada es menos B sub I más, si yo estoy considerando la corriente que sale de la fuente, ¿no? Más I de la fuente, le voy a poner una I sub F por R1, que sería la tensión que cae en R1, de ahí viene menos el B sub D igual a 0. Pero como yo sé que B sub D es 0, y profe, ¿cómo lo sabe? ¿Y por qué un amplificador? No hay otra. Si es un amplificador, la tensión ahí es 0. ¿Y cómo sé que hay un amplificador? Porque tiene realimentación negativa. Entonces, yo veo la fórmula y si alguien me pregunta ¿cuánto vale la corriente de la fuente? Yo le diré que es B sub I dividido R1. Ahora, si me dicen, bueno, ¿y qué pasa con el circuito de salida? Bueno, en el circuito de salida, yo no lo tengo acá, pero lo voy a dibujar. Aquí hay un borne que está a tierra y esto es más y esto es menos B sub O. Entonces, si yo ahora hago el Kirchhoff de la malla de salida, yo voy a venir así. Y entonces podré escribir, para la salida, yo podré escribir menos B sub O. Ahí tomo la corriente como que sale de B sub O hacia R2, más la I de feedback, la que va hacia atrás, por R2, de ahí viene el menos, la B de diferencial, y como llegué al punto de partida igual a 0,
Y de ahí yo puedo sacar la otra ecuación, que es cuánto vale I de feedback va a ser igual a la B sub O dividido R2. B sub O dividido R2. Ahora, y de ahí, si yo analizo el Kirchhoff de corriente, yo tengo que por acá viene la I de la fuente. Por acá viene la I de feedback. Por acá sale la I diferencial, la que va al operacional. Esta, como el operacional tiene una entrada infinita, una impedancia de entrada infinita, esta vale 0. Entonces, de ahí nosotros concluimos de que más I de la fuente más I de feedback tiene que ser igual a 0, y si lo trabajamos más, obtenemos la ganancia de la etapa que está siendo inversora. Que eso ya lo han hecho en la clase, no lo voy a hacer. Entonces, ¿está claro cómo hacemos el análisis? Ahora veamos en el enunciado si hay algo raro. Dice acá, ¿cuál es la corriente? Me preguntan, ¿cuál es la corriente de salida de la fuente? La acabamos de calcular, ¿ok? ¿Y cuál es la salida del operacional? La del operacional, en este caso, como no hay carga, ¿estamos? Yo miro el circuito y no hay carga, no hay una resistencia conectada. Entonces, la corriente que sale es la de feedback. Entonces ya tenemos los dos datos que nos piden. Esta es la de la fuente y esta es la que entrega el operacional. Vuelvo acá. Y con eso contestamos estas dos. Dice, ¿qué diferencia de fase existe entre la entrada y la salida? Y bueno, lo que nosotros encontramos es que hay una contrafase, o sea, invierte. Si entra con valores positivos crecientes, sale con valores negativos crecientes. Invierte 180 grados. Y de ahí dice, aumente hasta que la salida de distorsión explique por qué. Y bueno, ¿por qué va a distorsionar? Porque el operacional, ya lo dijo el doctor Farfán en el encuentro, la salida tiene un transistor, aquí está el más B del operacional, tiene otro transistor más, y la salida está acá. Perdón, acá abajo, este va a menos B del operacional. Entonces, este es el borne de salida. Acá está B sub O. Si yo quiero amplificar positivo, quiere decir que este conduce cada vez más. O sea, cada vez más la tensión colector-emisor de este transistor se hace cada vez más chica. Porque yo estoy queriendo, por ejemplo, obtener valores positivos. Ahora, ese transistor en un momento dado tiene una tensión colector-emisor que es de saturación. Menos de eso no va a haber. Quiere decir entonces que si yo pretendo seguir con la senoidal, una vez que llego a la desaturación, corto. Porque
el máximo valor que puede haber es más B menos la B de saturación. Ahora, acá abajo pasa lo mismo. Si yo quiero trabajar el valor negativo, va a llegar un momento donde yo llego a menos B más la tensión de saturación, donde la tensión de saturación es la mínima tensión que puede tener este transistor acá. La mínima tensión colector-emisor en la saturación. Entonces, la pregunta, cuando me dicen, ¿y por qué distorsiona? Y bueno, porque llegó al límite, ¿ok? Más de esos valores no puede. Y eso responde en la pregunta que está ahí. Bueno, después dice, verifique, eso no tiene dificultad. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien ahí? Tan calladito, no me gusta. Tienen que preguntar más. Estrujen. No le tengan miedo a la materia, porque no es una materia complicada. Los complicados somos los profes, pero no la materia. Vamos. Ingeniero, Sí. antes que pueda seguir, ¿me podría volver a explicar por qué es que se corta ahí en la tensión de saturación? Porque esa es una buena pregunta. Porque hay que verlo, hay que visualizar. Cuando yo veo el modelo de un transistor, el modelo de un transistor, uno lo puede ver como amplificador, pero también uno lo puede ver como un interruptor. O sea, yo podría imaginar que el transistor es un interruptor, donde este interruptor, si acá hay una tensión más, y yo acá pongo un voltímetro, a tierra, ¿no es cierto? Cuando se cierre este interruptor, el voltímetro me va a indicar la tensión más B. ¿Ok? Entonces hay dos posibilidades de este voltímetro. O que me dé 0 o que me dé más B. Esos son los dos valores. Más B o 0. ¿Por qué? Porque acá hay un interruptor. O deja pasar o no deja pasar. Entonces los dos valores son estos. Ahora, eso es porque yo, cuando estudio la salida del transistor, yo tenía acá la tensión colector-emisor y la I de colector. ¿Cuál es la zona de corte? La zona de corte es la zona donde el transistor no deja pasar corriente. Eso es acá. Cuando el transistor está trabajando con I de colector 0, estoy acá. Y cuando está en saturación, estoy acá. Cuando estoy en amplificación, lo que nosotros habíamos estudiado, que cuando está amplificando, el transistor tiene así. Ahí. Yo ahora le voy a hacer un zoom a esta parte. ¿Qué significa que el transistor
está en la zona de saturación, que está antes de este codo. O sea, antes de que comience la recta esta de poca inclinación, entonces estoy en esta parte donde el transistor se comporta como una resistencia, pero de un valor importante. Ahí el transistor en esta parte conduce, pero no es que esté sin caída de tensión. Acá hay un voltaje. Desde acá hasta el punto donde está conduciendo, acá hay un voltaje. Ese mínimo voltaje, que como ves, que depende del lugar a donde esté, podrá ser más chico, podrá ser más grande, pero nosotros decimos que cuando el transistor está en conducción, en la parte de la máxima corriente que yo le puedo sacar, hay una pequeña tensión que es la V de saturación. Que está. Esa pequeña V de saturación, el fabricante nos la dice. Y es la tensión que hay entre estos dos extremos cuando el interruptor está cerrado. Entonces, si en lugar de un interruptor mecánico yo estuviera haciendo la lectura de este voltímetro con un transistor, yo vería un poquito menos. No vería el más B. ¿Por qué? Porque cuando conduce, el transistor tiene una tensión de saturación. Entonces, esa tensión de saturación se descuenta del máximo posible. Esta es la V de saturación. Entonces, si yo vuelvo ahora al esquema de salida del operacional, y yo sé que hay un transistor que es el que me da acceso a la tensión positiva, y hay un transistor que es el que me da acceso a las tensiones negativas. Entonces, por más acceso que me quiera dar el transistor, por más acceso que quiera, no va a poder bajar por debajo de la tensión de saturación. El transistor no es perfecto como interruptor. Y por eso, el techo de la senoidal de salida está dado por las tensiones de alimentación más menos la tensión de saturación. Ahí, en el medio, yo puedo amplificar poco, puedo amplificar mucho, pero no me puedo pasar porque si quiero pasar, satura. ¿Ok? ¿Quedó un poquito más claro ahí? Sí, mucho mejor. Bien. Vamos al 4.2. En el 4.2 ya habíamos dicho que lo miramos y decimos, perfecto, este es un amplificador. Ah, no, perdón. No, perdón, ¿por qué dije que era un amplificador? Yo estoy borracho. Comparador dijimos. No, sí dijimos comparador. Ah, ¿dijimos comparador? Sí. Bien. Perfecto, no, ya me estaba asustando. Porque yo me parece que en algún momento dije tenemos todos amplificadores. Pero no, este vemos que es un comparador. ¿Qué significa que sea un comparador? ¿O qué implica? Que la tensión entre la patita inversora
y la no inversora ya no es 0. ¿Y cuánto vale, profe? No lo sé. Habrá que calcular. No lo sé. Pero lo que sí es seguro, que si vale 0 es una casualidad. No es lo normal. O sea, lo que nosotros cuando vemos este circuito, lo que podemos hacer es prender el fuego y poner la mano diciendo la tensión diferencial es distinta de 0. Ahí es muy poco probable que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque es un comparador. El que hace 0 la tensión ahí siempre es la realimentación negativa, no la realimentación positiva. Entonces, perfecto. Si esto es un comparador, ¿ok? Si esto es un comparador, acá lo que está haciendo es comparar la tensión E1 con la tensión E2. La salida tiene dos posibilidades, que son o me da el más B menos la saturación, o me da el menos B más la saturación. Donde este es más B y este es menos B. Veamos si el enunciado me dice si hay saturación. Entonces dice, describa funcionamiento. ¿Ven? No dice nada de saturación. Quiere decir que la saturación del enunciado sacamos que la B de saturación es igual a 0. Con lo cual, en este caso, yo le pongo una rayita para decir que es 0, ¿no? En este caso, la salida va a estar entonces, hay dos posibilidades, que sea más 10 o que sea menos 10. Eso va a depender de qué, de cuál de estas dos tensiones sea mayor, ¿ok? ¿Cuál de estas dos tensiones sea mayor? Según eso, será la salida. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuánto vale la salida? Fíjense, para saber la salida, yo tendría que conocer las entradas. La entrada de acá abajo la conozco, pero la de allá arriba no la conozco. ¿Por qué? Porque esa depende de la tensión que viene desde acá. Entonces, ahora veamos con Kirchhoff qué podemos escribir. Si yo tomo vamos a una malla acá. Yo lo que voy a hacer es, voy a empezar de acá, voy a hacer así. Y voy a terminar ahí. Y para la otra malla, lo que voy a hacer es hacer así. Entonces, ahora yo voy escribiendo y ustedes me van ayudando controlando. Yo tendría que escribir menos menos B sub O más
I de feedback por la resistencia de feedback. Menos I de fuente por R más. Le voy a llamar NI como no inversora. Tendría que tener el nombre. Le pongamos nombre para que se haga más fácil. A ver, espere. Vamos a poner primero los nombres. Acá, entonces tenemos. Esta va a ser... ¿Sí? Así como lo había escrito usted, el R de feedback era el de 5 kilo ohm y la otra R era de 1 kilo ohm, la no inversora. Sí, correcto. Este le vamos a llamar R1, este le vamos a llamar R de feedback. Acá esta la vamos a llamar R2. A esta la vamos a llamar R3. Esta la voy a llamar B2. A esta la voy a llamar I de fuente 1. La de acá va a ser la I de fuente 2. Esta de acá la voy a llamar I de feedback. Y ahí creo que ya tengo todo. Vuelvo a escribir. Entonces, teníamos menos B sub O, más I de feedback por R de feedback, menos I de fuente 1 por R1, más B1. Como ya llegué al punto de partida, dice Kirchhoff 0. Para el otro circuito, tengo menos B2 más I de fuente 2 por R2 más, como la corriente que va para el operacional vale 0, entonces será I de fuente 2 por R3 y eso me da, como ya cerré, igual a 0. Ahora, en la primera ecuación tengo dos incógnitas. O sea, ahí hay una tensión de salida que no sé cuánto vale. ¿Cuáles son los posibles valores? Que esté por arriba o que esté por debajo. ¿Ok? O sea, yo ahora lo que digo es, si yo hago una escala y pongo acá tensiones, y acá digo, acá la tensión 0, la B1, o mejor dicho, la E2 va a estar, si yo me fijo, esto está positivo, ¿ven? Por acá está la E2. La E2 es un valor positivo. La E1 puede tener dos valores. O está acá arriba, o está por debajo, en algún lugar. No necesariamente negativo. ¿Estamos? Pero yo lo voy a poner acá. En uno de estos dos lugares va a estar E1. O arriba, llamémosle E1', E1, 2'. Veamos cuál es E1'. Veamos cuál es E1'. E1' es cuando sea más positivo. Para que sea más positivo, la salida tendría que ser más B.
¿Ok? La salida tendría que ser más B. Profe, ¿dijo por qué E2 siempre va a ser positivo? No sé si no lo escuché. Lo dije, pero por ahí no lo dije claramente. Ahora lo vuelvo a explicar. Este es el circuito. A ver, dame un segundito. Veamos el circuito de la B1. Si yo veo el circuito de la B1, yo puedo sacar todo esto, porque no tiene nada que ver. Ese es el circuito de B1. Perdón, de B2. Entonces, si yo veo B2 con respecto a tierra es 0 voltios. Entonces, este es un valor, acá hay un valor positivo. Este valor, el de la patita, era de la patita inversora. O sea, acá está la patita inversora. Sería la E2. Ese valor de E2 va a estar entre 3,5, que está acá, y 0, porque acá está la caída de tensión. Entonces, si yo me fijo, acá hay 12, quiere decir que la mayor parte que hay acá, esto va a estar en el orden de los 3 voltios, una cosa así. ¿Alguno que lo calcule? 3,5 dividido 12 por 10. ¿Cuánto da? 3,5. 2,91 da, profe. 2,91. Sí, Bien. 2,91. Perfecto. Entonces, pero ese valor, por más que cambien estas resistencias, no puede ser más bajo que 0 ni más alto que 3,5. Entonces, yo lo voy a poner acá 2,9 voltios. Por eso dije que el valor siempre va a ser positivo. ¿Estamos? Porque hice el análisis así mirando la figura. Pero... Bien. De ahí concluyo esto que está acá. De que E2 siempre va a ser positivo. Y bueno, ya tenemos el valor, es 2,9. Ahora bien, lo que no sabemos es cuánto vale E1. Entonces, para ver cuánto vale E1, lo que tenemos es que tomar esta ecuación. Entonces, en esa ecuación, el B sub O tiene dos posibilidades. Ahora, encontremos cuánto vale. Necesitamos la fórmula de la E1. Entonces, para encontrar la fórmula de la E1, vamos a hacer un poquito de espacio acá. Entonces, E1 a ver. Vamos a un segundo que prepare artillería acá. Veamos. Vuelvo al circuito. Yo quiero calcular E1. Entonces, yo digo, esa parte no me sirve. Esta parte no me sirve. Esta parte no me sirve. Y sobre eso calculo E1. O sea, yo sé que la tensión E1 es la tensión que hay entre el borne de la patita no inversora y tierra.
Entonces, yo podría escribir de que menos B1 más I de fuente 1 por R1 más E1, como ya llegué al punto de partida, es igual a 0. Yo podría sacar de ahí, habiendo hecho el recorrido así, donde la E1 es positivo acá, negativo acá. Por eso entró con el más. Entonces, yo ahí tengo E1. Y eso lo puedo vincular con esta expresión que está acá. Con esta expresión que está acá, donde yo lo que tengo es, yo supongo que B sub O vale más B. ¿Ok? O sea, acá yo tengo, acá yo tengo menos B, si esa es la fuente de alimentación, ¿ok? B, menos B. Donde B son los 10 voltios. Ahora veamos. Yo conozco de esta ecuación, conozco los 10 voltios, la resistencia en feedback, la R1 y la B1. De ahí, no conozco la I de feedback y la I de fuente 1. Pero yo sé que una es igual a la otra. Yo sé que una es igual a la otra cambiada de signo. Quiere decir que esa ecuación yo la podría escribir como menos B menos B más menos B menos I1, porque reemplazo la I de feedback por R de feedback más R1, y eso más B1, y eso me da igual a 0. De ahí tengo como incógnita solamente el valor de I1. ¿Ok? De ahí tengo como incógnita solamente el valor de I1, como todos los demás valores los tengo, puedo calcular I1. Con ese I1, tendría que haber dejado I de feedback 1. No, perdón. No, es que esto está. Acá es I de este. Aquí. Esta. Profe, ahí dijo que la I de feedback es igual a la IF. Claro. Esta es la I. Es igual a menos. Este I de acá, esta I de feedback, yo la reemplazo por menos I de fuente 1. Y eso es lo que me trae a esta ecuación. Entonces, yo de acá obtengo I de fuente 1. Con esa I de fuente 1 vengo aquí
y calculo el valor de E1. ¿Qué puede pasar? Que el valor me dé, como yo lo había pensado, ¿ok? O que me dé un valor distinto. O sea, yo supuse, si el valor verdadero es E1', la salida va a ser más 10. Eso es lo que yo supuse. Quiere decir que cuando yo haga la fórmula, me tiene que resultar este valor superior a E2. Pero si no me da ese valor superior, quiere decir que mi suposición fue errónea y estoy aquí abajo. Entonces lo que hago es poner menos 10, ¿ok? Le pongo menos 10 y vengo a hacer el cálculo. O sea, vuelvo de nuevo acá. Ahora, en lugar de poner el menos B acá, yo pondré ahora el más B, porque reemplazo B por menos 10. Eso me va a dar un I de fuente 1 distinto. Y eso me va a dar un E1 distinto. Y eso es lo que yo vengo aquí y veo si ahí es coherente o no. De ahí, de ese análisis, yo voy a saber cuál es el estado de la salida. ¿Ok? Yo sabré discernir cuál es el valor de la B sub O correcta. ¿Quedó claro eso? Más o menos, profe, ¿lo podría explicar de nuevo o repetirlo? No porque no quiera. Acabo de ver la hora y estoy en el horno. Escuchen, vamos a tener que parar acá. Pregunto, ¿el próximo viernes o el próximo lunes podemos hacer un encuentrito voluntario? Sí. Mañana, profe. Sí, mañana viernes. Sí, Mañana profe. viernes o el Mañana. lunes. Mañana, Pero profe. mañana, profe. Mañana a la tarde. No, tendría que ser a la mañana. ¿En qué horario puede? Desde las 10. A las 8. 8. A las 8. 8:30. Ok. Sí. Sí. 8:30. Sí, 8:30 mejor, profe. Bueno, 8:30 los que puedan. Total, yo después le paso la grabación.